Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por traer a sus jóvenes, a sus niños, a sus parejas a visitar este lugar. Es un lugar que como mexicanos tenemos la obligación, al menos una vez en la vida, de venir a ver. Por agradecer a los héroes que en ese momento se convirtieron los primeros que derramaron su sangre. Fueron entre 2.800 o 3.000 mexicanos los que perdieron la vida aquí en la primera batalla. Por eso, bienvenidos. Bienvenidos. Cuando venían acercándose a la Alhóndiga, vieron que por fuera el edificio es un fuerte, por fuera es una fortaleza. Por dentro, sin embargo, es un palacio. Es un edificio que fue creado en la época en que Guanajuato era la ciudad más rica de América. En las minas abundaban en esos momentos metales argentíferos y auríferos, tanto plata como oro. Cuando los españoles decidieron construir esta alhóndiga, eligieron un terreno que estaba ocupado por pequeñas casas que tenían patios o huertos con árboles de granadas, y en la ciudad se le refería como el barrio de Granaditas. Ya ven de dónde viene el término para la palabra alhóndiga, del barrio en donde la hicieron. En cuanto a las alhóndigas, se originaron en la Edad Media en Europa, en las orillas del mar Mediterráneo. Los catalanes ubicaban en pequeños almacenes llamados alfondies su mercancía, pero también los hospedaban. Pronto se hicieron populares, y la primera alhóndiga que se construyó en la Nueva España era cuando gobernaba el virrey Martín Enríquez de Almanza, que era el cuarto en turno, y mandó construir la primera en la Ciudad de México por ahí por 1573-75. Esta de Guanajuato la hicieron entre los años de 1797 y 1809. Duraron 12 años haciéndola. Palabras como ojalá, alá, alá quiera, Dios quiera en árabe. Bienvenidos. Guadalupe, que significa río de amor. Guadalajara, río que corre entre jaras o piedras. Otras como alhaja, alfeñique, almohada, aljibe, álgebra, alfombra, lelí, azar, alcohol, alfiler, alférez, aldaba, alfajor, etcétera, etcétera, son de procedencia árabe. Alhóndiga no es la excepción. Alhóndiga significa hostería o almacén de granos, casa pública de granos. Ya lo de Granaditas se los mencioné, que el barrio lo dio. Y solo se usó 10 meses este lugar como almacén, de noviembre de 1809 a septiembre de 1810, en que Hidalgo vino a enfrentar a los españoles y los derrotó, convirtiéndola en cuartel. Octubre y noviembre fue cuartel de insurgentes, pero luego llegaron dos ejércitos españoles, uno que procedía de San Luis Potosí con Félix María Calleja del Rey, otro de Querétaro con Manuel de Flón, el conde de la Cadena, quien trae militares de Puebla y de Querétaro, retomando la ciudad, retomando la Alhóndiga y ahora convirtiéndola en cuartel español desde noviembre de 1810 hasta marzo de 1821, casi 11 años. Cuando se consumó la independencia, fue usada como vecindad. Imaginen qué vecindad. La usaron como oficinas de diferente tipo, algún tiempo fue usada como cuartel y durante casi 85 años fue cárcel. Quien la convirtió en cárcel fue Maximiliano en 1864, permaneció siéndolo hasta 1949, en que el gobierno de Miguel Alemán recuperó el lugar y comenzó la transformación a museo. Bienvenidos. Y el 15 de septiembre de 1958, a quien le tocó inaugurarle como Museo Regional de Antropología e Historia, fue al señor Adolfo Ruiz Cortines. Desde ese momento, la Alhóndiga ocupa el cuarto lugar en museos de historia a nivel nacional y el primero a nivel estatal. Están ustedes visitando el más importante museo de todo el estado. Por ello les doy la enhorabuena de nuevo por traer a sus niños, por traer a sus jóvenes, quienes traigan a su novia, su novio, su esposa, su esposo, o a su detalle. Qué bueno que le ponen buen ejemplo. Bueno, les digo porque hay quienes traen a su detalle. La mayoría viene a ponerle mal ejemplo a los suyos. Les vienen a traer a ver momias. Miren, las momias en Guanajuato es lo más famoso, lo más caro y lo más horripilante que pueden visitar. Para momias en las calles hay bastantes que parecen, no cobran nada para que mejor inviertan el tiempo, el dinero y el esfuerzo en crear la escultura. Lo que buena falta hace en México, buena falta hace es cultura, es conocimiento. Y sobre todo de la historia. Por eso, bienvenidos, voy a comenzar. Invito a quienes traigan niños que los pongan aquí enfrente y que se sienten los niños. Los niños aquí enfrente, ahí. Siéntate. Ahora aproxímense tantito los que ya quedaron atrásito. Muchas gracias. Quienes están mero atrás, por acá está un poquito más libre, por si gustan venir. Es la última plática de la jornada, así que acérquense. Si luego llegan la gente más tarde, porque se cierra hasta las 6, y llegan diciendo que no hay guía, lo que pasa es que dejan al último el lugar más importante para visitar. Por eso, bienvenidos.
Don Miguel Hidalgo inició el movimiento de independencia la madrugada del 16 de septiembre en el poblado de Dolores. Acérquese, es para todos. Al toque de campanas, la gente se reunió en el atrio de la parroquia y al grito de viva la religión, viva Fernando VII y muera el mal gobierno, partieron a un lugar llamado Atotonilco. Les aclaro, Atotonilco, Guanajuato, porque hay como 36 atotonilcos en el territorio mexicano. El de la historia está entre Dolores y San Miguel y tiene un santuario que se llama Jesús de Nazareno, muy conocido por el cura Hidalgo porque lo frecuentaba. Iba constante porque estaba llenito de monjas. Dentro de la sacristía había observado una imagen de la Virgen de Guadalupe y no había bandera en México. Improvisando con ella un estandarte, gritó: ¡viva la religión! ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! Y mueran los gachupines, que así les decían a los españoles. Aclároles, a ningún español le debe de afectar la palabra gachupín porque no tiene nada que afecte. El diccionario Pequeño Larousse, ya ven que está delgadito, ¿sí lo conocen? Sí. Dice hombre a caballo en la definición. No había caballos en la Nueva España, los traen ellos. En sus botas traían objetos con picos en la parte del talón para acicatearlos. ¿Cómo se llaman? Espuelas, que los indígenas no conocían, pues si no conocían caballos, mucho menos espuelas. En náhuatl les llamaban caxopintli, que significa espina en el pie, pero no era por espinados, sino por las espuelas. Avanzaron los insurgentes Dolores, Atotonilco, San Miguel, Comonfort, Villagrán, Celaya, Salamanca, Irapuato. Todos son municipios actuales de Guanajuato, entre los que el cura reunió más y más gente. El 28 de septiembre se encontraba con esa multitud que había juntado entre Irapuato, que está hacia el sur, y Guanajuato, en una hacienda agrícola ganadera que la historia recuerda como la hacienda de San José de Burras. En esa hacienda, don Miguel le mandó un mensaje al jefe español pidiéndole que se rindiera. Acérquense. Pero no aceptó, y al no rendirse entraron los insurgentes. Si de Dolores el cura había partido con 600 o 750 personas el 16 de septiembre, 12 días después entraba a Guanajuato con 25 o 28 mil. Así que imaginen esas anchototas calles que tiene Guanajuato. Se fijaron que son bien amplias, ¿verdad? Tanto como lo que abarcan mis brazos, nada más. Bueno, eran veredas, eran pequeñas callejuelas en donde los españoles habían colocado barricadas y trincheras, pero que al ver que los insurgentes venían arrasando con todo a su paso, replegaron filas rodeando el inmueble y no podían ascender. Por donde ustedes llegaron hace un momento, ya ven que la calle prolonga de bajada, eran rechazados. Por la calle que está de este lado también eran repelidos. Solo la parte favorable es de la entrada norte hacia el frente. ¿Vieron que enfrente hay un museo de cera o no? Sí. Ahí no había casa, era cerro. Se debilitó y esto lo vio el intendente. Tomando 20 militares, abrió la puerta, los llevó a reforzar. Y cuando intentó volver, un insurgente que traía un rifle en mano y que apuntaba directo a la cabeza del jefe español, en el momento oportuno, jaló del gatillo, metiéndole el balazo en el ojo izquierdo, desbordándoselo y matándole. No me dejé caer porque ahí están los niños, pero el intendente Riaño sí cayó. Murió el jefe español. Aquí se creó un terrible pánico entre los civiles que decían: por el amor de Dios, rindámonos, nos van a acabar, nos van a masacrar. Los militares dijimos que muertos antes que rendirnos. Unos pugnan por rendirse y otros por pelear, y un civil español, sin pedir permiso, ha improvisado una bandera blanca. En tiempo de guerra la bandera blanca es símbolo de paz, de rendición, de tregua o capitulación. Los muros de la Alhóndiga vistos por fuera, si vieron que por fuera tienen muchas ventanas, se llaman troneras, eran para ventilar cereales y gramíneas dentro de los cuartos. Y por una de ellas se comienza a ondear la bandera blanca y dicen los insurgentes: paren, no ataquen, se están rindiendo. Dejaron de atacar, rodearon el lugar y esperaron durante un buen rato a que, abriendo las puertas, procedieron a salir con las manos arriba, y no. Lo que reciben desde la azotea, desde las ventanas, hacia abajo, hacia afuera, es una terrible descarga de balazos, de bombas y granadas de mano. Les arrojaban con recipientes chorros de agua, de mercurio y aceite hirviendo. Pronto, en lo que ahora es calle, en aquel tiempo era cerro, era peña, era tierra, se empiezan a formar como pequeños hilillos de sangre de tanto insurgente que había caído. Al ver esa matanza tan formidable, un minero que era originario de San Miguel de Allende y trabajador en una de las minas aquí en Guanajuato, que se llamaba Juan José de los Reyes Martínez Amaro, y al que apodaban Pípila, él va y consigue pedacitos de madera de ocote, aceite, brea, confeccionó una antorcha y enseguida utilizó una losa de este tipo de material, pero grande, misma que colocó a manera de escudo sobre la espalda, y con ella avanzó hasta llegar al acceso
norte de la Lóndiga. Al llegar bajo la puerta que aún estaba, colocó los pedacitos de madera de ocote. A ver, no jueguen. Colocó los pedacitos de madera de ocote bajo la puerta, untó de aceite y brea la antorcha y con ella la puerta, y enseguida procedió a prenderle fuego. Buen rato tuvieron que aguardar los insurgentes a que la puerta se quemara, pero díganme, ¿se están aburriendo? No. Para cortarle. No. Dicen que la historia es bien aburrida. No. ¿Seguimos como la llevo? Depende quién la cuente. Sí. Depende quién la cuente, ¿verdad? Y depende cómo la oigan. ¿Está bien oída? Sí. ¿Sí me escuchan hasta allá? Sí. Ven, estaba dando chance que se quemara un poco la puerta, ¿eh? Después de buen rato que el Pípila prendiera fuego a la puerta, logró ceder. Y al ceder, entraron los primeros insurgentes, no sin recibir de algunos españoles que en el patio aguardaban todavía una última descarga de balazos. Nada más que en aquel tiempo no había rifles de repetición, eran escopetas o rifles de un solo disparo, de un solo tiro. Les llamaban de chispa y duraban entre 30 a 60 segundos en volverlos a cargar, y en lo que cargaban, se los cargó. Arremetió la multitud sobre ellos, sin dar tiempo a nada. Aquí en el patio, muchos realistas caían atravesados con lanzas, decapitados con machetes, acuchillados, agarrados a palos, apedreados, atravesados por flechas. De arriba fue arrojado un niño italiano estrellándose contra el piso, y de las escaleras que están justo de aquel lado se veía escurrir el escarlata líquido, formándose en el patio entonces un charco de sangre española. Viendo las mujeres que todos eran ultimados, niños, mujeres, ancianos, nadie era respetado, desesperadas de rodillas aventaban sus joyas, su oro y su plata, implorando clemencia, misericordia, piedad, pero era demasiado tarde. Lo que afuera había comenzado con una matanza terrible y cruenta de insurgentes terminaba igual aquí adentro con los realistas, con los españoles. Se habla de que perdieron la vida todos los españoles, que eran como 330 o 350, y que fue una masacre de españoles, ¿cierto? Porque todos murieron. Pero, ¿han ustedes leído alguna vez cuántos mexicanos perdieron la vida? Porque nunca lo dicen, nada más dicen lo de los españoles. En la historia oficial están medio mal, porque debían de decir también que murieron mucho más mexicanos, entre 2.800 o hasta 3.000. Fue peor la masacre de insurgentes que de españoles, aunque en la historia nada más nos cuenten de los españoles. Fue la primera batalla en pro de la independencia, y como se las estoy relatando, la describió un sacerdote llamado Lucio Marmolejo. Él fue el primer historiador de Guanajuato, escribió 4 tomos de efemérides de la ciudad, se llaman efemérides guanajuatenses y están en el internet por si alguien quiere consultarlos. Él dice: el combate en la Lóndiga comenzó a esto de las 11:30 de la mañana y terminó como a las 5, 5:30 de la tarde. Fueron 5 o 6 horas de lucha, 5 o 6 horas de combate, y se le da mucho mérito al Pípila por haber incendiado la puerta que estuvo en aquella entrada. Les digo la que estuvo en aquella entrada porque luego hay personas que preguntan que dónde está la puerta que quemó el Pípila. Pues dónde va a estar si la quemó. Él tenía 28 años cuando quemó la puerta y no murió en la batalla, murió hasta los 81 de muerte natural en San Miguel de Allende, y fue un hombre inteligente, no se quedó en Guanajuato. Él sabía que llegarían ejércitos de San Luis y de Querétaro para auxiliar a los españoles, y dice: me quedo en Guanajuato, me van a matar, y se cambia para otro lugar de minas en el sur del territorio que se llama Tasco, allá en Guerrero, que allá se hizo llamar Mariano Bernal de Tasco. Hay personas que han venido de Tasco a escuchar la plática aquí conmigo y me dicen: oiga, allá tenemos 2 escuelas primarias con ese nombre, pero no sabíamos que era él. El dato lo tomé de la historia de San Miguel de Allende, escrita por un personaje nacido en el siglo XVIII en San Luis Potosí, llamado Francisco de la Maza, que es premio nacional. El nombre de él es premio nacional actualmente. Francisco de la Maza fue arquitecto muy afamado y le tocó vivir la etapa de la independencia. Cuando escribió la historia de San Miguel, menciona que el Pípila cambia de ciudad y cambia de nombre de Juan José a Mariano Bernal en Tasco. Me falta decirles lo de las cabezas. Si recuerdan que la Lóndiga sirvió de escenario para ello. Brevemente les expongo que tanto Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez tuvieron participación en 4 combates. El primero aquí en la Lóndiga el 28 de septiembre, 1810, la toma de la Lóndiga de Granaditas. El segundo, Monte de las Cruces, Estado de México, cerca de una hacienda que se llama San Martín, y cerquita de Ocoyacá, que está el lugar, entre Toluca y la Ciudad de México. Ahí don Miguel Hidalgo derrotó el 30 de octubre por segunda vez a los españoles.
avanzó hasta Coajimalpa y en ese lugar cometió el gravísimo error de no tomar la Ciudad de México. El error de no tomar México y poner como pretexto que llevaba pocos hombres, pocas municiones, pocas armas, muchos más bien llevaba pocas municiones y que le llevaba muchos heridos. Puso de pretexto esto y con ello cometió el error que iba a costar 11 años de lucha. Debió de haber entrado a tomar México. No lo hizo, argumentó eso, que llevaba pocas armas, cuando en realidad tenía temor de que una masacre peor que la vida aquí en la Lóndiga de gente española ocurriera en México. Eso en primer lugar. Segundo, que lo habían excomulgado. Desde que salió de Dolores lo habían excomulgado y en México la mayor parte del clero era español. ¿Tendría de su parte a los religiosos españoles? No. Y tercero, su cuñada y sus sobrinos estaban bajo el poder de los realistas en México. Si entraba podrían atentar contra ellos. Con el enojo de Allende, de Aldama, de Abasolo, de Jiménez, de Camargo y otros militares que sí querían tomar la capital, puso el pretexto y se regresó con rumbo a Querétaro. Y en el trayecto a Querétaro, pero en un lugar que se llama San Jerónimo Aculco, se encontró con Calleja y con Flon el 7 de noviembre y los derrotaron. Sufrieron la primera derrota los insurgentes. El 7 de noviembre de 1810, San Jerónimo Aculco. Y el último combate es en el puente de Calderón, cerquita de Zapotlanejo, en donde Hidalgo había reunido más de 100,000 personas y que por no saber de estrategias militares, ordenó que estuvieran quietos, representando un blanco enorme y fácil de acometer por los españoles que lo hicieron por diferentes frentes. Desafortunadamente, en el fragor de la batalla, una granada en mano cayó por accidente de un carruaje en el que los mexicanos llevaban pólvora y municiones, pero se había desatado un incendio. La granada cayó al fuego y al calentar estalló. Estalló también el carruaje y esa explosión hizo que los españoles, apuntando cañones, dispararan hacia allá, haciendo que todos huyeran, inclusive los líderes. Solo un licenciado llamado Ignacio López Rayón, que era el administrador insurgente, al ver que todos escapaban y que dejaban descuidados los carruajes con oro y plata, se preocupó y recuperó algunos de ellos para llevarlos a una hacienda en Aguascalientes que se llama el Pabellón de Hidalgo, lugar en donde destituyeron al cura por tanto error cometido de la jefatura y colocaron a Ignacio Allende, al que desde el comienzo en Dolores debió haber sido el jefe porque era militar. Allende tomó el mando y dice, pues con este dinero que hemos recuperado, nos vamos a los Estados Unidos a comprar armas. Regresamos con ellas y reorganizamos todo. Avanzaron a Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Saltillo. Entre estos lugares, súmansele de nuevo más de 4,000 personas, pero ahora al frente está el desierto de Coahuila. Yo les pregunto, ¿meter al desierto a 4,000 sería sensato? No. Meterlos era bien fácil, pero atravesar no. Dejan a la mayoría bajo el mando de López Rayón en Saltillo y solo un grupo que se distribuyó en carruajes comenzó la marcha en caravana. Van unos 800 avanzando en carruajes y a medida que lo hacen, desde Acatita de Baján en Coahuila, recibieron un mensaje de un teniente coronel llamado Ignacio Elizondo, español que varias veces anteriormente se había acercado a Allende para pedirle que lo aceptara como insurgente, pero Allende no le tenía confianza y nunca lo recibió. Y sin embargo le está mandando decir, si atravesando el desierto llegan a Catita de Baján, en las norias de Baján les voy a proveer de agua. ¿Tenían sed o no? Sí. De víveres. Les voy a acompañar a conseguir armas y regresaremos juntos a luchar por la libertad. No era cierto. Era una vil patraña, era una traición, era una emboscada. Cuando llegaban los insurrectos al sitio referido, parecía que aquel señor amablemente les abría la puerta del carruaje, les invitaba a descender, pero ya estando abajo, con pistola en mano los iba entregando a españoles que estaban ocultos, y así fueron cayendo uno tras otro. Cuando llegó el carruaje en que viajaba Ignacio Allende, sorprendido Allende cuando vio que era una traición, ante la misma sacó la pistola, lanzó un fogonazo que no pegó en quien él pretendía. En cambio, el que respondió acertó en el cuerpo de un muchacho de 17 años que se llamaba Indalecio. El jovencito cayó herido de muerte a los pies de Allende y viéndolo Allende que estaba agonizando, de inmediato lo tiene que atender porque el caído muriéndose era su hijo. Y mientras él atendía al muchacho, hubo unas 5 o 7 personas que quisieron oponer resistencia y las mataron ahí. Solo el cura Hidalgo, que desde su caballo observó la escena, desmontando, pasó frente al que había hecho la trampa, con grande furia e indignación le increpó: es usted un vil y cobarde traidor. Palabras que nada le valieron a Hidalgo porque de cualquier forma fueron llevados primero a Monclova, después a Durango y finalmente a Chihuahua. Y fue en el Palacio Federal de Chihuahua en donde el 26 de junio de 1811 fusilaron como traidores por la espalda
junto con otros 19 insurgentes, a Ignacio José Allende, a Juan Aldama y a Mariano Jiménez. Al cura Hidalgo no lo matan en ese momento porque, siendo sacerdote, primero había que ser sometido al juicio de la disque Santa Inquisición. Y les digo disque porque de santa no tenía nada. No era santa con esos métodos. Más bien diabólica, ¿no? Lo someten al juicio de la diabólica Inquisición, le hacen la degradación mayor o degradación sacerdotal, le quitan sus vestimentas religiosas, las destruyen y finalmente con navajas o cuchillos le tallaron hasta arrancar parcialmente palmas y yemas de los dedos de ambas manos. Le escarparon también la parte superior de la cabeza y enseguida la frente para de esa forma restarle la consagración que había recibido cuando lo ordenaron sacerdote. Este es un proceso que aplicaron más tarde a Mariano Matamoros y a José María Morelos y Pavón porque también eran curas. Se llama procedimiento de execración sacerdotal en términos religiosos. A Hidalgo lo fusilaron a las 7 de la mañana del 30 de julio de 1811. Los que le disparaban no le tiraban a dar de la cintura a la cabeza. Ninguno quería cargar en la conciencia con haber matado a un religioso. Aunque estaba sentadito en una silla, le tiraban pero a las piernas, a los brazos, a los muslos, al vientre. Hidalgo cayó al piso y se revolvía sufriendo bastante en el suelo hasta que 2 soldados recibieron la orden de que para que le quitaran ese sufrimiento se acercaron a donde estaba y le encañonaran directo al corazón y a la cabeza y de esa forma lo aniquilaron. Al morir, cortaron su cabeza como lo habían hecho ya con Allende, con Aldama y Jiménez. Las cabezas de los 4 fueron metidas en costales con sal. La sal ya saben que sirve para preservar. Las llevaron a Zacatecas y en Zacatecas la orden de Félix María Calleja es que vinieron siendo exhibidas como escarmiento ahora para todo el pueblo insurgente y las cambian a recipientes de cristal con vinagre y por todo el trayecto vinieron mostrándolas hasta llegar aquí a Guanajuato. Al llegar aquí a la ciudad no las colocaron de inmediato en la Alhóndiga. Ahora para castigo y escarmiento de la población, en donde los españoles habían sufrido su primer revés, mandaron que frente a la basílica en la plaza mayor, en la plaza principal, clavaran 4 estacas. Llevaron las cabezas, las incrustaron en ellas y permanecieron exhibidas para escarnio de los españoles que pasando escupían y maldecían sobre ellas. Mientras un herrero llamado Modesto Pérez elaboró las 4 jaulas que iban a contenerlas. Hechas las jaulas, metieron las cabezas en ellas y les trajeron para ser colgadas y exhibidas a cada una de las esquinas exteriores de esta alhóndiga. Así, la esquina oriente-norte exhibió la cabeza de Hidalgo, la oriente-sur la cabeza de Ignacio Allende, poniente-norte Mariano Jiménez y sur-poniente Juan Aldama, expuestas al aire, al sol, a la lluvia, a los insectos y a las aves desde el mes de octubre de 1811 hasta marzo de 1821. Casi 10 años estuvieron colgadas las cabezas allá afuera. Cuando se consumó la independencia y siendo calaveras, las mandó descolgar el general Anastasio Bustamante. Se les llevó a un templo aquí en Guanajuato que se llama San Sebastián, lugar en donde recibieron homenaje y permanecieron durante 2 años, para luego ser llevadas a México al altar de los Reyes, a la catedral antigua, la catedral metropolitana, 72 años. Actualmente están en la columna de la Independencia en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, en el monumento a la Victoria alada, que todos conocemos comúnmente como el Ángel de la Independencia. Falta que tomen el pilón. ¿Se aguantan el pilón? Sí. El pilón es algo que todo mexicano, desde el más chiquito hasta el mayor, debe de saber, porque es básico siendo mexicano saber responder la pregunta que voy a hacer. Hace 3 años hice por primera vez este ejercicio. Había 60 personas aquí reunidas, 59 eran mexicanos. La pregunta era para mexicanos y la contestó un guatemalteco. Desde entonces dije, de hoy en adelante, quienes tomen la plática deben de llevárselo, porque siendo mexicanos, les digo, es muy básico saberla. Quienes sepan la respuesta a esta pregunta, les voy a pedir que levanten su mano, pero no contesten de inmediato. Se aguantan tantito para que vean que lo que les digo es cierto. Ya se ha difundido un poco más, ya hasta en el internet viene la pregunta. Hay unas 20 preguntas en el YouTube para mexicanos y la última que viene voy a hacer la primera porque es la que hago yo aquí. Levanten su mano quienes sepan responderla. Ya aquí ya la levantó la niña. Todavía no la hago y ya sabes la respuesta. Está bien, es adivina, ¿verdad? Pero levanten su mano. ¿Quiénes saben qué significa el nombre de México? El nombre de México.
Ya levantó la mano un caballero. 2 personas, 3, 4, 5. Acérquese ahí. ¿Están de acuerdo con lo que dice el señor? Es el ombligo de la luna. ¿Están de acuerdo quienes levantaron la mano o no? Un aplauso al caballero. Felicidades a quienes tenían la respuesta también. Quienes tenían la respuesta, felicidades. Miren, son 3 voces en náhuatl. 3 voces en náhuatl. La primera, Meztli. M-E-T-Z-T-L-I latina. Meztli en náhuatl significa luna. ¿Es un nombre bonito hasta para una niña, sí o no? ¿O prefieren Kimberly? Ya ven que la gente, para sentirse sofisticada, le pone nombres bien raros a los niños. Y pobres criaturas. Llevan la vida, toda la vida llevan un nombre que jamás quisieron llevar. Hay que tener cuidado con los nombres que les ponemos. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Yo he visto que hay cajas de cartón que dicen Kimberly Clark. Tienen papeles para baño. Hay que tener cuidado. Luego que le ponen Maciosare. Bueno, esperen. Meztli es luna. Xitle. Cerca de la Jusco, en la Ciudad de México, hay un volcán que se llama Xitle. Significa ombligo. Ombligo. ¿Conocen el Chinantecatl? Sí. ¿Cuál es ese? Nevado de Toluca. ¿Lo han visto por dentro del cráter? No. ¿Tiene qué? 2 lagos, 2 laguitos. El del Sol y de la Luna, ¿verdad? Bueno, el Xitle llegó a tener agua en su momento y cuando los aztecas vieron reflejar la luna llena en él, dieron con el nombre de México. Meztli, luna. Xitle, ombligo, co, lugar. Meztli, Xitle, co, lugar en el ombligo de la luna. Es el significado del nombre de nuestra patria, de nuestra casa, de nuestro hogar. Y todos debemos de saberlo. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Ya no se les olvide. Por último, ¿me dejan decirles qué lugares les recomiendo visitar? Sí. Si ya les dije que las momias es lo más famoso, caro y horripilante, ahí les van los lugares que sí dejan cultura. Si al salir de la Alhóndiga toman la calle por donde entraron y avanzan hacia allá, en 3 o 4 minutillos llegan a la casa en donde naciera el maestro Diego Rivera, con su hermano gemelo Carlos María, nació en ese lugar. Avanzan un minutito después de allí y está el Museo del Pueblo. Adentro hay un museo de historia natural. Perdón, en el Museo del Pueblo hay un mural que hizo el maestro que elaboró los 3 aquí en la Alhóndiga, don José Chávez Morado. Y a un ladito la universidad. La Catedral de Gerona en España sirvió de modelo al arquitecto que la diseñó, para que se tomen una foto. Ya ven que hasta en los billetes de a milagro, porque es un milagro verlos, o conocerlos. En los billetes de a milagro viene representada la universidad. Ahí novelas y películas hacen locaciones, como la película del estudiante. Avanzan 20 metros después de tomarse la foto allí y entrando al edificio central a la izquierda hay un museo de historia natural, colecciones de aves, de insectos y de fenómenos con 2 cabezas. De allí avanzan al templo jesuita. No, ya ahorita no está abierto. Y ahí se van mejor al Jardín de la Unión, que es el mero centro y lo más bonito de Guanajuato. Enfrente el templo de San Diego de portada barroca preciosa y luego el Teatro Juárez, que es donde salen las callejoneadas. Pasan frente al templo, frente al teatro, caminan 2 minutillos más y llegan al más importante museo del mundo, acerca del Quijote de la Mancha. Y en España hay un museo así para que lo visiten. Está abierto hasta las 7. Se regresan al Teatro Juárez, por fuera neoclásico, por dentro árabe, bellísimo. Es el segundo teatro después del Bellas Artes en belleza del tiempo de don Porfirio. Visítenlo, abierto hasta las 8. De ahí se saltan al Jardín de la Unión, sobre todo aquellas personitas que no traigan pareja. Quienes no traigan pareja se van al Jardín de la Unión, le dan una vueltecita y si están bonitas en una sola vuelta consiguen pareja. Si no están tanto se dan 2 o 3 vueltas. Si en 2 o 3 vueltas no han conseguido pareja, le siguen intentando hasta que se aburran o se les olvide a qué iban. Y de ahí se van a la basílica a darle gracias a la Virgen por la pareja que traigan o por que hayan conseguido, o si la quieren cambiar. Luego visitan el Palacio del Congreso. Ya cambiaron de sede los diputados y sin diputados la Cámara está preciosa. Vayan y visítenla. Y ahí se van al Callejón del Beso. Procuren llegar de noche, hay que darse un picorete en el 3er escalón. Son 7 años de mala suerte si no se dan uno y son 15 de buena suerte si se dan uno. Así que quienes traigan con quién,
aprovechen el ofertón y dense un buen bonche de besos para llevarse un gran cúmulo de años, aunque queden bien trompudos. Y quienes no traigan con quién, no se apuren, no falta quien por ahí se preste para darse uno. Estoy terminando la plática, ¿les ha gustado? Sí. ¿Se ahorraron libros y horas de estudio? Sí.